La libertad contractual y sus limitaciones. La libertad contractual constituye una de las expresiones fundamentales y más genuinas de la autonomía jurídica de la persona, el poder que el orden jurídico otorga a las personas para ejercitar sus facultades y someter su comportamiento a determinadas reglas de conducta. Dicho de otra forma, la libertad plena que consiste en la posibilidad de contratar o de no contratar, de escoger la materia del contrato, de determinar con quién se realiza el acuerdo, en fin, de fijar con toda amplitud el contenido del contrato. Se reconoce la libertad de contratar como derecho constitucionalmente económico de la misma forma que el principio de protección de los consumidores. Limitaciones a la libertad contractual. La libertad contractual como principio general del derecho tiene su más firme punto de apoyo en el hecho de considerarse como una manifestación de la libertad de la persona, cuyo reconocimiento por la ley positiva se impone por exigencia de la ley natural. Sin embargo, su noción es esencialmente relativa, puesto que existen tanto límites como limitaciones que se imponen a la libertad contractual. En el primer caso se configuran de acuerdo con la intrínseca significación social de los actos jurídicos que difaman de ella, y en el segundo caso se imponen a la libertad contractual por circunstancias externas de carácter económico, político, moral, entre otras. Estos límites se encuentran relacionados con el llamado principio del efecto relativo de los actos jurídicos, esto es, que los efectos de los negocios jurídicos se producen entre las partes y demás personas asimiladas a ellas, y no alcanzan a terceros. La primera limitación es la de orden o interés público. En esencia, se trata de conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social. La segunda limitación es la que se produce en atención a las leyes prohibitivas. Se trata de los límites establecidos por las leyes, las que de manera categórica prohíben ciertos actos o cláusulas contractuales, cuya inclusión en los contratos provoca la nulidad de las mismas o del contrato. Así, por ejemplo, el pacto de retroventa y la exoneración de responsabilidad por dolo. Tercera limitación es aquella concerniente a la renuncia de derechos. Como bien se sabe, es posible que las partes al celebrar contratos mercantiles renuncien a sus derechos. Sin embargo, la ley impone limitaciones a esa renuncia. La renuncia debe satisfacer los requisitos siguientes: que se trate de derechos privados que no afecten directamente al interés público, esto es, de derechos disponibles; que la renuncia no perjudique derechos de tercero, o sea que no es válido renunciar a la herencia en perjuicio del acreedor. Asimismo, que la renuncia se haga en términos claros y precisos. No basta que se mencionen los artículos de la ley que contengan derechos a favor de quien pretende renunciar a ellos. Debe expresarse claramente cuáles son esos derechos. Y finalmente, que no quede duda del derecho que se renuncia. A manera de conclusión, podemos afirmar que el concepto de libertad contractual y autonomía privada no es absoluto, sino relativo, sujeto a restricciones. Así las cosas, de la misma forma que el ordenamiento positivo otorga a los individuos este derecho de igual manera, establece límites a esta libertad. Por lo tanto, en un primer momento, la potestad la gozan los particulares para otorgar o no cualquier acto jurídico determinado, y dando al negocio el contenido deseado en el momento de hacer uso de su autonomía de la voluntad.
cuidándose de no pactar nada que pueda ser considerado inmoral o contrario a las buenas costumbres, porque en caso de controversia al respecto, y ya en un segundo momento, corresponde al juez revisar el contenido del contrato, determinar per se la inmoralidad cometida y, consecuentemente, sancionar con nulidad lo pactado. De esta manera, el establecimiento de la moral será subjetiva, ya que depende del juicio de valor de quienes la realizan, y objetiva en relación con el órgano competente para hacerla.